¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es En Casa Salud, donde nuestra principal búsqueda tiene que ver justamente con el bienestar, con la plenitud, con todo eso que queremos y que a veces no sabemos cómo lograrlo. Hoy vamos a tener un programa especial, justamente abordando un tema que muchas veces nos incomoda, nos hace sentir mal, nos impide tener la vida que queremos tener y a veces también nos cuesta mucho de detectarlo como una enfermedad, porque es una enfermedad. Estamos hablando de la obesidad. A veces tenemos esta enfermedad con diagnóstico, otras veces no tenemos diagnóstico, pero lo que es seguro es que hay una convivencia que sin dudas no solo incomoda en la vida cotidiana, sino que también perjudica totalmente la calidad de vida. Por supuesto, no vamos a opinar del cuerpo de nadie, ni mucho menos. Hablar de obesidad es hablar de calidad de vida, de bienestar y de salud. Por eso es que hoy tenemos un montón de profesionales que con toda su experiencia y conocimiento y sobre todo con todo su compromiso van a ayudarnos a transitar este camino para tener la info que necesitas para sentirte bien. ¿Qué es la obesidad? Obesidad, cantidad anormal o excesiva de grasa acumulada que presenta un riesgo a la salud de la persona. La obesidad es una enfermedad, no es culpa de quien la padece ni es consecuencia de la mera falta de voluntad. La mirada social juzga a las personas con obesidad, que a la vez padecen su propio juicio moral. La culpa acompaña a las personas que no pueden bajar de peso o sostenerse en sus tratamientos. La estigmatización puede tener consecuencias como la depresión, baja autoestima, mala imagen corporal, evitar el ejercicio, más obesidad y riesgo de trastornos alimentarios. Ante la frustración, las personas con obesidad sienten angustia, ira, disgusto, miedo y vergüenza. Viven en un malestar crónico que influye en sus pensamientos, sentimientos y conductas, repercutiendo de forma significativa en la calidad de vida de quienes la padecen. También influye en sus relaciones interpersonales, así como en menor posibilidad de acceso a mejores trabajos. La sociedad obesofóbica no las reconoce como personas que tienen una enfermedad que no eligieron tener. Lamentablemente, hay muchas personas que creen que los pacientes que viven con obesidad carecen de fuerza de voluntad. La obesidad es una enfermedad que ocasiona diversas patologías como cardiopatías, diabetes tipo 2, hipertensión, apneas de sueño, hígado graso y algunos tipos de cáncer. Las estimaciones aseguran que para el año 2030, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 hombres tendrán obesidad. Y esta enfermedad crecerá significativamente en los niños y niñas. 1.000 millones de personas tendrán obesidad y esto podría llevar al colapso de los sistemas de salud. ¿Se puede detener esta pandemia? Una gran pregunta que nos hacemos, ¿por qué es una pandemia la obesidad? Y por eso es que tengo el honor de recibir en nuestro living a una amiga, a María de los Ángeles Sánchez Calvin. ¿Cómo te va, María de los Ángeles? Un placer tenerte hoy para hablar de este temón fundamental, abordarlo desde todas las aristas. ¿Cómo estás, Nati? Bien, sí, muy bien. Súper emocionada con esto, porque realmente hay que ponerlo en tema. Y muchas veces lo dejamos, como estábamos escuchando, ¿no? Pensando que fuerza de voluntad, que es algo simple, sí. Y es tan complejo y hay que hablarlo para que deje de ser un estigma. Sí, un estigma, un tabú, es muy importante. Hay un contador que vamos a tener durante todo el programa en la pantalla que me gustaría que lo contemos, María de los Ángeles, porque no es una mera cifra, es un dato concreto de lo que está sucediendo aquí y ahora. Sí, y en el mundo. Sí, sí, Ese número que vemos ahí es cómo va aumentando la cantidad de casos de obesidad en el mundo. Entonces, fíjate si no es un tema importante de hablarlo y no seguir ocultándolo, ¿no? Por miedo a la palabra. Absolutamente, porque aparte esto está pasando no solo en la Argentina, es una problemática mundial, por eso es una pandemia. Y también tenemos en nuestro living, las voy a presentar a ella, a Nora Gesualdo, que es psicóloga. Nora, bienvenida, ¿cómo te va? Gracias, Natalia, mucho gusto. Porque la salud emocional es tan importante cuando hablamos de obesidad, esto de que decías vos, María de los Ángeles, y en el informe, es una cuestión de voluntad. Hay un montón de emociones que están ahí y que también nos dicen un montón de cosas, ¿no? Totalmente. O sea, digamos, la alimentación y la conducta alimentaria está atravesada desde que nacemos. Seguro. Por nuestras emociones y el modo en que vamos forjando esa relación con la alimentación a veces
obviamente trae como consecuencia, en el caso de las personas que padecen obesidad, ese sobrepeso que es a lo cual nos dedicamos. Y está bueno que lo veamos como que lo emocional, somos un todo, no es solamente este vínculo que tenemos con la alimentación, tiene que ver muchas veces con lo emocional. Yo te diría que en casi todos ustedes lo van a saber explicar mejor claramente, que yo. Claramente, por eso mencionamos, nosotros hablamos del hambre emocional, ¿no? Porque en realidad muy pocas veces creo que ninguno de nosotros se acerca a la comida porque realmente tenemos apetito o porque tenemos hambre. Más de una vez tiene que ver o con calmarnos porque tuvimos un día complicado de trabajo. Por lo social, por lo festivo, sí, ¿no? Nos encontramos a comer, nos pasan un montón de cosas, está alrededor de la mesa y de la alimentación. Y nos acompaña también la doctora Laura Canale, Laura Carmen, digo tu segundo número, no sé. Laura está bien, con Laura nos quedamos. Laura Canale, que es médica especialista en cirugía bariátrica y metabólica laparoscópica. Que lo digo todo lo de la bariátrica porque alrededor de la cirugía bariátrica hay tanto mito. Sí, tal cual. Es como que me abrazo a ella porque va a ser la salvadora. Tal cual. Es verdad que los pacientes que llegan quizás al consultorio del cirujano muchas veces llegan con este estigma social o con esta idea de fracaso de haber intentado todo y como si la cirugía fuera la última alternativa. Claro. Y la realidad es que junto con psicología, con clínica, con nutrición, es una herramienta muy buena, es una herramienta excelente que ayuda a que los pacientes puedan tener en remisión esta enfermedad que desgraciadamente es una enfermedad crónica. Y vos hablabas de lo que le pasa al que llega a esa consulta, ¿no? Sí. Y por eso para nosotros es tan importante escuchar en primera persona cómo se siente, cómo es vivir con obesidad. Lo más difícil de ser obesa son varias cosas. Una que hoy actualmente me está afectando es conseguir un resonador para mi peso. Lo más difícil de tener obesidad yo creo que son las limitaciones. Problema de salud. Uno empieza a sentirse muy mal, a no poder respirar bien, a no poder caminar, correr el colectivo, atarse los cordones. Y bueno, más allá de eso, me vino diabetes, me funcionan mal las tiroides, muchas cosas que antes no tenía. Lo más difícil de ser obesa es la autoestima. Y a partir de ahí es una bola de nieve, porque empiezan los problemas físicos, se agravan los psíquicos, te sentís excluida de todo, te empezás a aislar. Limitaciones que no son solo físicas, sino también un poco emocionales. En esta sociedad me siento discriminada muchas veces, por ahí en los colectivos, que los asientos, no entramos en los asientos, te miran raro. La verdad que no sufrí mucho la discriminación que muchos sufren, no la sufrí, la verdad que no. No siempre tuve este peso, pesé 80 kilos, pesé 100, pesé 120, bajé, subí. Nunca todavía subí un avión por miedo a que el asiento no pueda ir. Porque hay muchas cosas a las que no te podés integrar. No podés salir a correr, si salís a comer y comés un bocadito de más, sentís como que te están mirando, porque la gorda se come todo, por eso engorda. 24/7, con la cabeza trabajando, en que tenés esta enfermedad, que tenés este problema, que cómo lo podés solucionar, y chocás constantemente contra la realidad. La gente no entiende que es una enfermedad y muchas veces te juzga y te juzga justamente porque se piensa que uno no quiere hacer dieta o les gusta estar así o no sé, o se siente bien así. Vos te encontrás con alguien, lo primero que te dicen es uy, qué gordo que estás, uy, ¿qué te pasó? Entonces, bueno, ahí chocás con la realidad todo el tiempo. La gente no entiende a la obesidad como una enfermedad. No, hay falta de voluntad, deja de comer, cerra la boca, larga los postres. Todas esas frases, sí, no la entiende. No. A nosotros, como obesos, nos cuesta muchas veces llegar a entender que es una enfermedad. Uy, mira, tantas cosas, gracias. Primero porque estos testimonios son testimonios de vida, ¿no? Pero me quedo con esto último, ¿no? La gente no entiende.
La gente somos toda la sociedad que convivimos entre nosotros. ¿Qué es lo que no entiende la gente de la obesidad? Mira, primero quiero recordar algo que me dijo una vez una paciente mía y me dejó pensando y me dijo, doctora, lo que pasa es que el mundo está hecho para los flacos, ¿no? Entonces, sí. De ahí viene esto de la gente no entiende. La gente no entiende que es una enfermedad. La gente muchas veces cree que es una moda pasajera, que es un momento de la vida de alguien. Y es una enfermedad que no solo va a actuar en nuestras emociones y que esto que ellos decían en la gordofobia, en el sentirse que no hay lugar para ellos. Tengo miedo a viajar en avión porque tengo miedo de no entrar. Claro, no voy a ir a exponerme a esa situación. Hay países del mundo que les cobran doble el pasaje por ocupar más. Hay ropa en la cual no se entra porque no hay talle para ellos o tienen que comprarse ropa que no les gusta. Entonces, ¿qué es lo que no entiende la gente? Que es una enfermedad. Creen que es voluntad. Creen que son vagos y que no pudieron cambiar. Escuchábamos recién que decía hasta el grave problema que tenemos, que a los que tenemos obesidad nos cuesta muchas veces entender que es una enfermedad. Exacto, les cuesta muchísimo. ¿Y sabes cuándo lo veo? Sobre todo cuando hoy en día que tenemos 3 fármacos que podemos utilizar para esta enfermedad, el paciente te pregunta, ¿y cuándo voy a dejar de tomarlo? Y yo me pregunto, al cardiólogo, cuando le da una pastilla para la hipertensión, ¿también le preguntan cuándo van a dejar de ser hipertensos? No. La respuesta es no. La tomás para toda la vida y no te lo preguntás. Claro, no es una enfermedad. Y la pregunta que me parece importante, ahora vamos a pasar a las preguntas que la gente nos puede dejar en @niparatore, en @encasasalud.ok también, tiene que ver con esto, ¿no? De la autoestima, de todo lo que nos pasa en el mientras tanto. Y esto que decía también, estamos 24/7 pensando, no voy a ir a comer porque me dice, la gorda se come todo. Y todos esos estigmas que destruyen la Totalmente. voluntad, ¿no? Bueno, el factor de la estima a sí mismo y la autoestima es algo que desde lo psicológico trabajamos muchísimo. Porque bueno, son personas, generalmente los pacientes que nos consultan y que padecen obesidad, son personas que vienen de varias frustraciones, de sentirse culpables, de sentirse que no tuvieron la disciplina ni la voluntad para poder resolver. Por mi única culpa, para poder resolver esta cuestión. Fuerte. Entonces, bueno, hay que trabajar permanentemente por supuesto, además en el factor de la ansiedad, que es esto de estar pensando, ¿no? 24/7 en la comida, como en el estrés, como en la estima. Son todos los lugares muy fuertes y también en el aspecto social, desde los que trabajamos en el aspecto psicológico, ¿no? Bueno, les voy a compartir algunas preguntas. Tengo muchas para hacerlo yo, pero tengo que decir. Alejandra dice, ¿cómo se hace para que una persona con mucho sobrepeso empiece a cuidarse si no quiere? Ya empezó a tener problemas de salud, pero no le importa. ¿Qué hacemos ahí? Porque ahí hay una voluntad o hay una falta de lo que decía recién uno de los testimonios, ¿no? Me cuesta reconocer que tengo una enfermedad. Claro. Lo primero es tratar de acompañarla, sin tratar de incitarla, ¿no? Esto de, bueno, dale, vamos a ir al nutricional. No, acompañarla a salir, acompañarla a correr, acompañarla a moverse, acompañarla a hacer compras. O sea, esto de poder decir, estoy acá, sin tener que invadir la vida del otro. Porque hay que ver el otro en qué está preparado o realmente en qué momento está de su vida. Con esto que hablamos del estigma y de la estima, muchas veces, y esto que decía bien Nora, de que muchas veces los pacientes sumaron fracaso tras fracaso. Claro, yo estoy cansada de fracasar. Exacto. Entonces digo, ya está, ya fue. Exacto. Y después hay otra cosa. Te entregás. Que es este pensamiento que decía uno de los pacientes que estaba hablando. Este pensamiento continuo de qué voy a comer, qué no voy a comer, me engorda, no me engorda, qué hago, lo dejo, como menos. Y entonces si todavía eso, una amiga o un familiar te dice, che, te ayudo, que te veo que tenés más peso, no suma. Esperemos, acompañemos y por sobre todo demos el ejemplo. Está bien, y esperar que el otro tenga la voluntad por obligación no funcionaría. No es te llevo, te arrastro para que vayas a la consulta. No, tiene que haber voluntad, es clave. Es importante el acompañamiento para evitar el aislamiento y que la persona no se quede sola y con esa falta de deseo de empezar a curarse y a tomar cartas. Mirá lo que dicen ahora, lo motivacional. Es muy importante lo motivacional. Bueno, dice Astrid de Ciudad de San Luis. Es muy difícil no ser gordo hoy. Lleva mucho tiempo organizarse y la comida chatarra está más a mano. Entonces, ahí seguramente es lo que plantea Astrid, que es un problema. Muriendo el programa, los miro siempre, gracias Astrid. ¿Qué hacemos con lo que nos rodea? Porque es verdad, es más fácil comerte un paquete, abrís, listo, ya está. ¿Y los hábitos cómo los construimos? Que no sean habituales. Lo que decimos siempre, planifiquemos. Bien.
Si me planifico, yo hoy en mi cartera traje unas nueces, por si tengo hambre a la tarde. Puede ser que salga y justo comemos otra cosa, pero no es lo habitual. Lo habitual es lo que yo hago siempre. ¿Y yo qué hago siempre? Tengo hambre a la mañana, tengo hambre a mitad de mañana. Entonces me preparo, me planifico. Si yo me planifico, es más fácil tener las herramientas para ir por los objetivos que estoy buscando. Fundamental. Ahora, Laura, cuando llega alguien a una consulta, que por supuesto lo importante, y esto lo quiero dejar en claro, para llegar a la bariátrica ya tuviste antes un montón de otros pasos. No es que vas, golpeaste la puerta y dices, hola, vengo a hacerme una cirugía bariátrica. Sí. Pero me imagino que ya pasó por un trabajo en equipo, que esto es clave, ¿no? La cuestión multidisciplinaria. Tal Pero, cual. ¿qué es lo que hay que saber para no idealizar y para no poner todo quizás en una instancia en la que nos genera a veces una presión extra? Me mandaron a una cirugía bariátrica, estoy al horno. Sí, en realidad, por lo general, el paciente, como vos muy bien lo dijiste, tuvo otras instancias previas y no es que llega por sí solo al consultorio de un cirujano. Pero es muy importante que entienda que es una herramienta más y es clave el manejo multidisciplinario para evitar, digamos, la reganancia de peso a largo plazo. Claro, porque no es que te haces la cirugía y listo, ya está. Es un hábito que hay que construir. Conozco mucha gente que se hizo la cirugía y que al tiempo vuelve a recuperar no solo el peso perdido, sino más. ¿Cómo se explica eso? Es clave el posoperatorio. En cirugía bariátrica es muy importante entender que la primera instancia, digamos, el operarse, llegar a la cirugía es los primeros pasos de un proceso que es un proceso largo. El paciente tiene 1 año para lograr cambiar el metabolismo, lograr convertirse en un paciente que queme muchas calorías, por decirlo de alguna forma, y de esa forma lograr sostener el descenso de peso a lo largo del tiempo, apoyándose obviamente en la nutricionista, en la psicóloga, en los médicos clínicos, en el deportólogo. Es algo que necesita sí o sí, es como las 4 patas de una mesa. Es que aparte tiene que ver con construir nuevos hábitos para la vida. No es me opero y ahí ya está, es el comienzo de una nueva vida, digamos, ¿no? 100%. Se lo vive así, se lo vive como el comienzo de una nueva vida. Si no lo entendés así, claramente es mucho más probable que fracases, ¿no? Sí, tal cual. Es como cambio porque lo que hacía antes no me estaba sirviendo, me hacía mal. Bueno, la pregunta de Santiago, mira, de Mendoza dice, de Godoy Cruz, porque hay que decir todo lo que es. Bueno, de Godoy Cruz dice, ¿cuántas veces se puede hacer esta operación? ¿Se puede repetir? No, hay cirugías de conversión y de revisión, que son cirugías muy específicas, pero el concepto es que aquel que se va a someter a una cirugía bariátrica que tiene que estar bien preparado y saber que es su bala de plata. Claro, no es que esto lo tenés que hacer y no es que puedo operarme, bueno, fracasé, vuelvo a operarme otra vez, no, o sea, Tal cual. Por eso es fundamental, no cualquier paciente ingresa al programa de cirugía bariátrica, es necesaria la evaluación psicológica, no todos pueden nutricional. no son todos pacientes aptos para cirugía, a veces hay otros tratamientos que no son más bien para tal todos cual. la misma. Sí. Bien, entonces queda claro, la bariátrica te la puedes hacer una sola vez. ¿Es una oportunidad? Sí. Hay que aprovecharla, claramente. Bueno, la red social María de los Ángeles, que nunca me acuerdo cuál es toda, completa. DRA Sánchez Calvin. DRA Sánchez Calvin va a estar apareciendo en el Zócalo seguramente para que la sigan. Ahí está, DRA Sánchez Calvin. Y hay otra cuestión que nosotros recién mencionábamos y que a veces no es tan mínima, vos lo decías recién. ¿Qué pasa cuando quiero elegir cómo vestirme? Porque cómo nos vestimos tiene que ver con parte de nosotros, ¿no? De nuestra identidad. Y cuando uno tiene sobrepeso, cuando tiene obesidad, cuando tiene esta enfermedad, resulta que no solo no estás cómodo con tu cuerpo, sino que aparte dejas de ser vos, de alguna manera. Es una instancia muy difícil. Por eso quisimos preguntarles a los que viven con esta enfermedad, ¿cómo es su vínculo, por ejemplo, con la ropa? No te podés poner ropa que no sea negra porque es como que te sentís que estás más gorda y te sentís mal. Hoy la verdad se consigue. Yo te estoy hablando hace 20 años atrás, era muy difícil. Me la mandaba a hacer, me la mandaba a bordar, me la mandaba a hacer lo que me gustaba a mí. El modelo de flaca lo adaptaba a mi cuerpo y me lo mandaba a hacer. Hoy no me lo mando a hacer. Hoy voy, compro y hay talles. Cada vez hay más posibilidades de ropa. Comprarme ropa en este país es una tortura. Porque si es una ropa linda que la mirás por catálogo o pasaste por la vidriera y te gustó, seguramente que cuando entras no tengo talle para vos. Y si llega a haber talle, es más cara.
y cuando te la probás es horrible, te queda mal, muy mal. Y ya que pidas dos cosas para probarte, ya es como que esto no te va a quedar. Pero acá es difícil, terminás recurriendo al mercado de comprar por Instagram o comprar por redes, porque ir a probarte es complicado. Ponernos en el lugar del otro, ¿no? De eso se trata. Ir a probarte termina siendo una tortura, chicas. Termina siendo una tortura, Nora. Te lo deben comentar cuando llegan a esa instancia y quizás cuando recuperan un peso saludable, ¿no? Totalmente, sí. Por eso, bueno, el tema de la estima y la autoestima que mencionábamos. Lo importante a veces, sobre todo desde el área mía, en el consultorio, es un poco tratar de que ellos, o cada uno de ellos, con su historia y con sus instancias y sus posibilidades, no se aíslen, que intenten. Recién veíamos que, bueno, las opciones pueden ser buscar por internet o ir y de algún modo presentarse. Bancártela, ya sabes que te va a pasar eso, ¿no? Pero bueno, en general lo que nosotros notamos es que la mayoría de ellos buscan una calidad de vida y buscan permanentemente de algún modo resolver estas situaciones y atravesarlas. Tiene un costo, sí, un costo altísimo, emocional muy alto para ellos, generador de angustia y de a veces más ansiedad que no favorece a todo este proceso de cambio de hábitos. Me imagino, y hay etapas en la vida en la que por supuesto esto se complica mucho más. Me imagino la adolescencia, ¿no? Que es crítica ya de por sí. Que te quieras poner algo que está de moda y que no haya talle para vos. Claro. Muchas veces las adolescentes te dicen, doctora, no quiero ir a probarme ropa. Entrar al probador es lo peor que me pasa. Y lloran adentro del probador. Terrible. Porque el solo hecho que aparte, si agarran ellas, muchas veces a lo mejor agarran más grande para asegurarse que les entre, pero si se los da la vendedora y tienen que pedir un talle más, es súper angustiante y prefieren no ir. ¿Cuánto nos falta como sociedad, no? Porque esa vendedora, yo no creo que tenga un mínimo de conciencia de lo que genera quizás en la otra persona con simples respuestas o con esta cosa despectiva de decir, bueno, no te va a entrar. Y vos decís, ya vengo, es como de verdad seguir haciendo un daño y no sé si tiene que ver muchas veces con la falta de herramientas y de conocimiento real que existe. Creo que es un enorme desafío que tenemos. Totalmente, tenemos una deuda todavía importantísima, ¿no? Si bien hemos logrado un montón de cosas y hemos podido avanzar en un montón de cosas en cuanto a esto, ¿no? Respetarnos en nuestras diferencias, particularmente con este tema que nos aborda y nos interpela, que es la obesidad. Es increíble, total, tenemos mucho por hacer. La liviandad con la que vemos la obesidad y la liviandad con la que vemos todo lo que sucede alrededor, que es absolutamente doloroso y absolutamente negativo para la salud de cualquier persona que la esté padeciendo. Pedro de Corrientes dice, los octógonos negros en los paquetes me ayudaron a dejar de comprar cosas que decían ser saludables. Aguante la TV pública, bueno, un beso, Pedro. Claro, ahora uno ve los octógonos, te digo, me pasa diciendo, esto, mira todo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a consumirlo? Te abrieron los ojos. Y sí, es un derecho que necesitamos. Sobre todo para los chicos y sobre todo para el color verde, que parecía que era verde y era saludable. Bien. Así que vamos con los octógonos, ayudan. Ayudan un montón y buenísimo lo que nos cuenta Pedro. Ahora, hablábamos, ¿no?, de todo lo que le pasa a las personas cuando viven con esta enfermedad que es la obesidad. Algo que estoy segura es un denominador común, es las dietas, las miles de dietas que hacen, que copiaron. Hay gente que dice, yo te hice todas las dietas que existen en este mundo y así estoy, no me funcionó. Pero quisimos saber cómo viven esa situación de la dieta constante y el impacto en sus vidas. Hice todo tipo de dietas. Y a veces exitosas en el momento, pero bueno, no con resultados a largo plazo. El responsable no es la dieta, el responsable es uno que no enfrenta el problema, pero bueno. Millones de dietas hice. Cuando tenía 16 años pesaba 150 kilos. Cuando tenía 23 pesaba 80. O sea, fui muchas veces subiendo y bajando. Hice de todo. Tomé anfetaminas, que estuve muy mal. Tomé anfetaminas con un médico homeopático. Hice de todo. Probé pastillas que después el rebote es peor. Llega un momento de que te cansás de hacer dieta, porque todo el tiempo tenés que estar pensando, cada 2 horas tengo que comer algo, ahora tengo que... Y ya la cabeza llega un momento que como que te explota, que decís, ¿por qué no puedo comer cuando yo quiero, cuando tengo hambre?
hice dietas de todo tipo, colores, sabores, con agujitas, con semillas, con homeopáticos, cetogénica, la que uno se puede imaginar, de revista. Algunas te dan un poco de resultado y después sentís que el hígado te revienta, otras no te dan ningún resultado. Y bueno, con pastillas ya ni que hablar. El responsable no es la dieta, el responsable es uno que no enfrenta el problema, pero bueno. Bueno, esto que cada uno de ellos nos contaba, hicimos todas las dietas habidas y por haber. Lo que me llama la atención es la medicación, que muchas veces, esto lo sabemos, sobre todo las personas como yo, mayor de 40 años, que hubo momentos en los que las anfetaminas eran recetadas. Y lo digo así, tipo asombrada, porque sabemos que no está bueno. No. Yo lo sé, pero mejor que lo digan ustedes que son médicos, ¿no? No, nada bueno, y el efecto rebote era ¿Qué hace la anfetamina? Te da anorexia, te saca el hambre, sí. Actúa sobre el centro de lo que tiene que ver con el hambre, aumenta la frecuencia cardíaca para aumentar el metabolismo porque estaban combinadas con hormonas tiroideas, y entonces eso hace que empieces a perder peso rápidamente, pero después mantenerlo en el tiempo es muy difícil. Claro. Aparte, dejas de dormir, no podés vivir anfetamina toda la vida. Y cuando se dejan, hacen un efecto rebote. Aparte, ¿por qué hacen un efecto rebote? Porque durante ese periodo tampoco se puede trabajar hábitos, porque la persona está flotando. Está en otro plan, no es ella. Exactamente. Porque te modifica hasta la personalidad, ¿no? Y esos son los miedos que quedaron durísimo. Cuando hoy usamos fármacos que son de otra generación completamente diferente, que no tienen este efecto. Entonces el paciente le tiene miedo porque tiene ese recuerdo de lo que eran las medicaciones anteriores. Terrible. DRA Sánchez Calvin, la pueden seguir en su red social y en @niparatore me dejan sus preguntas. Porque en el próximo blog quédense ahí, todavía falta mucho programa. Vamos a hablar de los tratamientos que sí, entre ellas la bariátrica, pero de lo que sí, esto que hablamos recién, nos dio mucho tiempo miedo, todo lo mal que nos hacía y el efecto rebote, pero por suerte la ciencia avanzó tanto, hay tantos nuevos recursos, el tema es que hay que dar con un profesional que lo haga a tu medida. No hay dietas que nos sirvan a todos, hay planes a medidas y es justamente de lo que tenemos que hablar cuando hablamos de obesidad, que es justamente el programa que hoy les proponemos compartir con todos ustedes. Enseguida volvemos. Si recién te enganchás, te cuento que hoy nuestro programa es especialísimo sobre un tema que nos compete a todos y tiene que ver con una enfermedad que muchas veces creemos que no pasa nada, pero la verdad es que pasa mucho, y estoy hablando de la obesidad. Por eso estamos en la cocina y estamos acompañados de Caro, que es una gran nutricionista. Gracias, Caro, por estar acá hoy con nosotros, y sobre todo que dedicás tu vida justamente a ayudarnos a alimentarnos bien, a poder entender cuán importante es quizás, y también lo minimizamos, armar un buen plato, que en realidad es un poder que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, hola. ¿Cómo estás, Caro? Gracias. Sí, la verdad es que a la hora de elegir qué alimentos forman parte de un plato habitual, es súper importante esto de elegir cierta distribución en el plato para generar saciedad. Por eso acá, bueno, esta es la... Sí, lo podés mostrar. ¿A qué cámara lo muestra, chicos? A la número 2, ahí, a la 2, ahí está. Perfecto, esta es la distribución de un plato que sería lógico ¿para qué? ¿Para que nos dé qué? Para dar saciedad y asegurar aporte correcto de nutrientes, más que nada. La idea es que en la mayoría del plato ocupen los vegetales. Estos pueden ser tanto crudos como cocidos. Siempre intentamos que haya algo de vegetales crudos o hojas verdes, que es lo que nos aporta más volumen en el plato, mucha fibra y bajo aporte calórico. Después en el plato también alguna porción de proteínas, carnes de todo tipo, o huevo, y una porción de lo que es el grupo de los hidratos de carbono, como puede ser arroz. Sí, un arroz blanco o un arroz integral. Exactamente, mejor. Siempre todo lo que es integral mejor porque tiene más fibra, aportan más saciedad justamente. O de legumbres, que las legumbres la verdad es que son muy ricas en fibra, entonces nos van a dar saciedad a largo plazo. Claro. Ahora, las legumbres también lo que tienen de importante es que aquellas personas que no consumen carnes,
aportan, son buena fuente de proteínas. Pero, por ejemplo, en ese plato, si yo soy una persona que no consumo carne, Bien. ¿le pondría una doble ración de legumbres? Exactamente, o podemos hacer verduras crudas o cocidas, Sí. o mezcla, algo de hidratos de carbono que no sean legumbres, y Bien. además una porción de legumbres. Entonces, de esa forma, los hidratos de carbono pueden ser aportados de otra manera. Ahí, mira, tenemos en pantalla un plano donde vemos Bien. el plato. El plato que está distribuido, el típico plato. El que típico tiene- plato. y le Un plato decimos saludable. Eso, el típico plato saludable. Porque el Exactamente. típico plato es redondo nada más. Después Sí, ahí sí, tenemos sí, el sí. tema de lo que le ponemos Sí. adentro. Sí, ahí es un poco lo que yo explicaba, de que la mitad es vegetales, una porción de proteínas, que es Sí. el cuarto del plato, y una porción de hidratos de carbono, que es el otro cuarto del plato. @carocosta.nutrición, la red social donde la encuentran a Caro. Y no puedo evitar preguntarte algo que tiene que ver justamente con, ¿cómo decirlo? Con eso que está relacionado en lo que elijo para alimentarme. Llego a casa después de trabajar, abro la heladera Bien. y voy comiendo lo que encuentro. El Bien. tema es cómo tengo que trabajar con eso de lo que voy a encontrar. Yo ya sé que tengo una vida agitada en la semana, por ejemplo, ¿no? Súper importante. A ver, la clave para lograr el armado de un plato saludable y completo en nutrientes, como decíamos antes, es la organización de la heladera en casa, ¿no? Yo veo esa heladera en la pantalla y digo, esa persona que tiene esa heladera es un 10. ¿Cuánto le ponemos? 10. Bien, perfecto. 10 puntos. La Ahora, idea la es mayoría eso. no tenemos la heladera así. Bueno, es como ¿Qué hacemos? la clave para organizar y lograr una alimentación saludable y los hábitos, organizar lo que tenemos en la heladera en casa. Bien. Por ejemplo, algo que podemos hacer es, llegamos de la verdulería y todo lo que son las verduras de hoja, lavarlas, secarlas bien, que hay secaverduras. Sí. Y Me compré una la guardarlas. semana pasada, mira, casualmente. Son excelentes. Y guardarlas en tuppers, por Bien. ejemplo, con papel cocina en Sí. el medio. Eso hace que absorba la humedad y las hojas te duran un montón de tiempo. Claro, y vos llegaste muerta de hambre. Sacás las Y hojas, ya, te no armás hay la excusa. ensalada y listo. Ni siquiera lavarlas. Exacto, ya están listas. Claro, ya listas está para listo. consumo. Por otro lado, también están estas bolsitas Que son están fantásticas, buenísimas, que sin tienen marca, porque cierres. bueno, prontamente Eso. le vamos a decir que tendrá que poner la marca, pero nada. Tienen Esas cierres bolsitas son lo más, herméticos donde claro. también podemos guardar. O otra cosa que se me ocurre es, no sé, rallar zanahoria, remolacha y dejarlas ya en bolsitas o tuppers rallados. Entonces lo mismo, en el momento del consumo ya facilito o adelanto pasos. Lo tengo listo para consumir en la heladera. Sí, María de Los Ángeles siempre nos dice, ¿no? Qué importante el prever lo que voy a hacer. Totalmente. Porque de verdad ahí hay una gran oportunidad de cambiar nuestros hábitos. Bueno, ahí hay una frase que hoy en día se usa mucho, que es el meal prep, que es esto de facilitar pasos para el armado de distintas preparaciones en la semana. Entonces, Bien. de antemano nosotros podemos hacer salsas de tomates caseras y fraccionar y poner en potecitos en el freezer, sopas de verduras, podemos tener tartas fraccionadas y congeladas. Entonces, llego a casa sin tiempo, apurada, sin ganas. Los calditos de verdura, vos hablas de sopa, el caldito de Bien. verdura el que compro, ese no. Siempre es mejor casero. Ok. Hacer una buena opción para congelar justamente y organizar el freezer es en las cubeteras. Pones el caldo casero. Sí, agarrás verduras de estación y Exactamente, haces el te caldo haces un vos. buen caldo con lo que tengan y lo dejas en el freezer. Cuando necesitas, sacás y lo tenés listo. Hoy estamos hablando de obesidad y probablemente, como escuchábamos recién, son personas que han intentado muchas dietas. Ahora, cuando vos les preguntás si intentaron organizarte, ¿qué respuesta te dan en general? Es el principal problema, la falta de organización Claro. en casa. Hice dietas, pero no me organicé. Bien, Entonces, sí, como sí. que ahí hay algo o no que... logré adquirir hábitos en casa, organizar, tener alimentos, llego a casa cansado de trabajar y pido delivery o lo primero que hay, Claro. me hago un arroz y listo. Entonces esto Bien. de organizar la heladera es fundamental. Fundamental. Y eso también tiene que ver con detectar que estoy necesitando algo o que tengo una dificultad. Porque la gente que dice, bueno, el fin de semana me maté, comí cualquier cosa, el lunes no como nada. Eso tampoco funciona. Tampoco funciona, ¿no? Por supuesto. Por eso es la idea de buscar un plato completo en nutrientes que dé saciedad, justamente. O sea, no dejo de hojas comer el verdes, lunes. No dejo de comer el no lunes o sirve. como hojas verdes. Exactamente, ¿Por qué no sirve? Porque generas más ansiedad. El restringir lleva en algún momento a comer en exceso, porque Claro. lo necesitas, el cuerpo lo necesita. Bien, muy bien. Caro, @carocosta.nutrición, @carocosta.nutrición, la pueden encontrar ahí y por supuesto tener mucha más data. Gracias, Caro. Muchas Un placer gracias, conocerte y que estés hoy con igualmente. nosotros. ¿Haces actividad física, Caro?
Sí. ¿Mucha, poco, más o menos? Regular. Regular, muy bien. ¿Y por qué te pregunto si haces o no actividad física? Porque es uno de los puntos fundamentales para atender este tema de la obesidad. Y actividad física tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con la salud, tiene que ver con el bienestar. Entonces, nosotros queríamos saber qué relación tiene aquella persona con esta generosidad que han tenido, y que ahora voy a nombrarlos a cada uno de ellos, de compartirnos qué vínculo tienen durante todo este proceso, por supuesto, en el abordaje de esta enfermedad como es la obesidad, con el movimiento y la actividad física. Y mañana empiezo aquagym. Es lo que más me gusta, no me gusta el gimnasio. Caminar me gusta, pero no puedo porque me empieza a doler la columna, la rodilla. La actividad física nunca me gustó. Siempre que lo hice obligada para bajar de peso, porque sé que soy muy sedentaria y bueno, eso me juega mucho en contra, y los trabajos que tuve, todos fueron así muy sedentarios, entonces no me queda otra que hacer ejercicio cuando necesito bajar de peso. Pero no es algo que me guste, pero creo que no me gusta porque no lo puedo hacer. Hay muchas cosas que no puedo hacer, por ejemplo, abdominales, por la panza, muchos ejercicios que no los puedo hacer, y siento que si estuviera con menos peso, creo que me engancharía. Hago actividad física hace 4 o 5 días, hace casi 2 años que no hacía actividad física. Pero bueno, tengo acá el incentivo de un equipo atrás que me está llevando a volver a la actividad física que la tenía perdida. En este momento estoy haciendo jumping. Al ir bajando un poco de peso y mejorando, yo creo que me pude dar el lujo. Hay cosas que no las puedo hacer, pero ahí arriba me quedo. Es un esfuerzo. Cada día es un esfuerzo. No te tenés que olvidar de nada, ni de cómo pisás. Porque si no te puede llegar a costar meses de no poder hacer nada. Es un esfuerzo, es un sacrificio, me cuesta un montón. Hay cosas que ni me imagino porque no las puedo hacer. Estoy con el profe Nico, bienvenido. ¿Cómo estás, Nico? Qué placer tenerte. Gracias. Y más que nada para hablar de esto, ¿no? Vos escuchabas los testimonios. Sí. Es todo lo que no... porque no puedo, porque no sé si puedo caminar, me duele acá, me duele allá. ¿Qué pasa con la obesidad y la actividad física? La obesidad y la actividad física, bueno, es un tema que tiene ciertas cuestiones que están arraigadas, a veces como mitos, verdades, que hay que ir, yo creo, destruyendo en este momento, ¿no? Como agente del movimiento, que somos los profesores de educación física, requerimos de la sociedad, o sea, necesitamos empezar a hablar un poco más y derribar estas barreras que a veces son creencias limitantes. Obviamente que, como comentaban en alguno de recién los testimonios, hay cositas que no vamos a poder hacer en determinada etapa, ¿no?, de la enfermedad. Ahora, claro, cuando nosotros vamos evolucionando, siempre se puede empezar con ejercicios muy básicos. Como vamos a ver algunos de esos ejercicios que son propositivos para mostrar que en realidad hay que ver hasta dónde puedo en este momento. Más adelante voy a poder otras cosas. Exactamente, porque una vez que vas ganando movimiento, vas ganando un poquito de asiduidad en el ejercicio, vas a ir descubriendo tu capacidad corporal, ¿no? ¿Este ejercicio de qué se trata? ¿En qué consiste? Los ejercicios que vamos a ver hoy son todos sentados, para una persona que a veces le puede costar estar de pie mucho tiempo. Entonces, lo único que necesitan es un cajón, una sillita o lo que se le parezca, hasta un banco de plaza. Y son ejercicios poliarticulares. Como verás, movemos los brazos, movemos las piernas, haciendo una tándem que puede durar aproximadamente, lo ideal es 1 minuto realizando esta secuencia, donde se extiende un brazo y la pierna contraria. ¿Qué logramos con esto? Cuando movemos brazos y piernas se activa el metabolismo, que es tan necesario justamente para empezar a acelerarlo. Con este mínimo movimiento, digo. Sí, exactamente, que parece muy sencillo, pero cuando la obesidad, dependiendo de qué nivel tenemos, puede generarse una intensidad bastante importante. Así que lo que se recomienda es intentar hacer 1 minuto de este movimiento, luego ahí vamos cambiando. Si no se puede llegar al minuto, se vuelve muy extenuante, se hacen 30 segundos, ¿no? Entonces, la idea es hacer un ejercicio 30 segundos, descansar 30 segundos y volver a empezar con el siguiente ejercicio como este, que es apertura de brazos y apertura de caderas, ¿no?
Claro, ejercicios que podemos hacer sin excusas, ¿no? Esto que vos decías, es sentarte, es tener la voluntad. Y qué importante es la continuidad en todo esto. Absolutamente. En lo que es actividad física es la piedra angular. Sin continuidad no hay ninguna mejora, ¿sí? Bien. Es lo más importante, por eso es hacerse una pequeña rutina. Sí. 6 minutos. Fundamental. Exactamente, pero todos los días empezar rigurosamente y no dejar. Nico, vos decías hace un ratito, ¿no? Que ese movimiento de una pierna y de una mano a la vez me estaba generando una respuesta neurocognitiva, me estaba generando un montón de cosas en mi cuerpo. ¿Por qué no lo logramos valorar a veces o verlo de esa manera? Decimos, para hacer eso no hago nada. Claro, bueno, porque lamentablemente también el mercado del fitness, entre otras cosas, nos lleva a considerar que la actividad física tiene que ser extenuante, intensa. Agotador. Claro, exactamente. Y la realidad es que la actividad física es cualquier movimiento que hagamos en el día a día. Lo que pasa es que para considerarse actividad física como tal, necesita de una asiduidad en el tiempo, como decíamos, ¿no? Esto es muy importante, Nati, entender que a veces me preguntan, ¿no? Mis alumnos, ¿cuenta como actividad física si yo subo y bajo la escalera 4 veces por día, lavo los platos o trabajo en un trabajo que me considera estar parado mucho tiempo? Es buenísimo a no hacer nada y al sedentarismo. Ahora, como actividad física, lamentablemente no cuenta. Tengo que estar ahí metido en el ejercicio, respirando, respirando, concentrado en eso. Exactamente. Subir la escalera es mejor que subir en ascensor, mucho obvio, mejor. Suma, pero no lo contamos como tiempo de actividad física. Claro. ¿Entra alguna pregunta ahora, Sol? Bueno, vamos, con la pregunta de Martín de Saladillo que dice, ¿cómo se relaciona la actividad física con la obesidad? Bien. La relación es una relación difícil en la mayoría de los casos, ¿no? En otros, obviamente, que está un poquito más pulido. Normalmente, lo que sucede, como habrán visto, por ejemplo, cuando nosotros hemos realizado actividad física intensa o de alto rendimiento durante muchos años y luego dejamos de repente, es normal que, por ejemplo, en los hombres se vuelva un tema importante la obesidad. La obesidad. O sea, empieza a aparecer el sobrepeso. Naturalmente y rápidamente. ¿Por qué? Porque se abandona el deporte, que encima era intenso. Entonces, la relación tiene que ser positiva. O sea, la actividad física debe ser, a veces o muchas veces, es el momento donde entramos hacia este nuevo mundo, hacia este círculo positivo. Y claro, el círculo del bien, el virtuoso. Y sobre todo llegó para quedarse. No es que hago actividad física porque estoy en un plan de descenso de peso. Hay que hacer actividad física siempre si quiero tener una buena calidad de vida. La gente te puede encontrar en las redes sociales en profe-Nico, ¿sí? @profe-Nico, @profe-Nico. Ahí lo encontrás a este capo, a este genio que hoy nos acompañó, que es la primera vez, pero no será la última. Nico, gracias por venir. Por favor, a vos, Nati. Hacemos una brevísima pausa y se vienen todas las respuestas, porque abrimos el consultorio de todas las consultas que, valga la redundancia, nos dejan ustedes en nuestras redes sociales, @Niparatore, @En Casa Salud OK. Ya volvemos. Lo que me dispara a comer en exceso es no tener claro que me dispara a comer en exceso. Mi problema particular es que picoteo cosas dulces. Por ahí me das un plato de comida y un chocolate y te como el chocolate. Comer en exceso, cuando estoy muy alterada o tengo una angustia o un disgusto, como y eso es como que me relaja, me contiene. Sí funciona que me concientice y que busque ayuda, pero si lo quiero hacer sola, no se puede. Bueno, quiero agradecer los testimonios de Hernán, de Marcela, de Lorena y de Mónica, que se animaron, ¿no? A dar la cara, a contar qué les pasa, a asumir un poco todo esto que seguramente muchos de ustedes en casa se deben sentir identificados. Estamos acá para hacernos cargo, para desmitificar y sobre todo para actuar en consecuencia. Les prometí que las preguntas eran las protagonistas. Prometo ser solamente el nexo. En @Niparatore nos dejaron un montón de preguntas. La primera, en este caso, de Enrique de Jujuy, que dice: tengo 63 años y de chico comíamos muy sano. Sin embargo, ahora tengo 25 kilos de más. ¿Cuál es el origen de la obesidad?
Origen son muchísimos, multifactorial, multisistémica. La cuestión es que cambiaron los alimentos, por eso ahora los tenemos que elegir. Los ultraprocesados nos dan mucha palatividad, mucha adicción, están hechos para eso. O sea, hay alguien ingeniero que se dedicó a hacer eso y nosotros caemos ahí. Caímos como chorlitos, diríamos, ¿no? Importante, elegí que no tenga paquete, que venga de la naturaleza y no te equivocas. Bien, Victoria de Buenos Aires, de La Plata, dice, me gustaría para vos, Laura, saber cuánto tarda la operación de la bariátrica y cuáles son los riesgos. La cirugía tarda más o menos 2 horas, ¿sí? 1 hora y media, 2 horas y media ese sería el rango. Y riesgo, como cualquier procedimiento quirúrgico, de infecciones, hemorragias, que uno los minimiza, trata de llevarlos al mínimo el riesgo, pero son cirugías programadas, así que uno trata de que el paciente llegue en las mejores condiciones posibles y reducir el riesgo de complicaciones. Caro, recién uno de los testimonios nos decía, me encantan los dulces y picoteo todo el día. ¿Qué pasa cuando picoteas todo el día? Bien, los picoteos hace que uno en general tienda a comer muchísimo más desorganizadamente y de peor calidad. Entonces esto de planificar y organizar las comidas a lo largo del día, respetando también señales del cuerpo, ¿no? De hambre o saciedad, hace que evitemos un poco esos picoteos. Que tan mal nos hacen, en definitiva, ¿no? Totalmente. Como comer a la hora que hay que comer. Laura de Congreso dice, ¿cuántas veces por semana debería realizar estos ejercicios? Bien, para vos, Nico. Exacto. Bueno, lo ideal sería que podamos practicarlo al menos 3 veces por semana, ¿no? Si podemos un poquito más, mejor, pero sea lo recomendable y el estándar, con 3 veces por semana va a empezar a notar los cambios aproximadamente a los 21 días de empezar. Justo ¿sí? Aon, que es un profe que está siempre con nosotros, dice 1 para perder, 2 para empatar, 3 para ganar. ¿Viste? Todos coinciden, son 3 mínimo que tenemos que entrar. Bueno, a ver, otra pregunta en este caso es de Luna de Concepción del Uruguay y dice, ¿la obesidad es como una adicción? Porque dicen que no tiene cura. Para vos, ¿no era mejor? No, imposible para responder. La obesidad no es una adicción. El haberla visto o el considerarla una adicción solo retrasa su adecuado tratamiento. Claro. Nosotros no podemos prescindir de alimentarnos, es algo vital y es algo que es parte de nuestra vida normal. Sí tenemos que aprender a tener hábitos saludables y a comer y a tener una buena relación con la comida, que es lo que nosotros trabajamos, pero no es una adicción y por supuesto podemos prescindir sí de un cigarrillo, del alcohol cuando se convierte en una adicción, pero no de alimentarnos, así que... Claro. Es básico y esencial, tal cual lo que decís, Nora. Bueno, para Laura, Sebastián de Ciudad de San Luis dice, mi hermana es obesa, sufre muchísimo, ella quiere operarse pero no se anima. ¿Hay otra solución para ella, algo que no sea cirugía? Sí, quizás la podés responder mejor vos, Mari. Hoy tenemos fármacos. Tenemos 3 fármacos que podemos utilizar, que están probados, que son seguros y que hacen que el paciente pueda descender de peso, por supuesto siempre acompañándolo de cambio de hábitos, y con estos fármacos nos dan la oportunidad que el paciente pueda volver a reincorporar las señales de saciedad y que la sensación de hambre disminuya. María de Los Ángeles, este fármaco, no sé, decimos el nombre, que ahora está de moda, salió todo el mundo, te dice, ya me lo inyecto. Bien. ¿Qué hacemos? No es Porque mágico. no es para todos tampoco, Bien. ¿no? No es mágico, lamentablemente, ¿De qué hablamos? económicamente. Contémosle a la gente de qué hablamos. Semaglutide es un fármaco, es inyectable, se da 1 vez por semana, está aprobado con el nombre de Wegovy en Argentina. Recién el año que viene, si todo sale bien, va a poder estar a la venta como un fármaco para obesidad. Hoy está en el país como un fármaco para diabetes. Aprobado por ANMAT. Se inyecta 1 vez por semana, da sensación de saciedad porque lo que hace es disminuir el vaciado gástrico. Entonces uno come y enseguida siente que está saciado. Yo lo llamo cerebro de flaca. La flaca come poquito y enseguida dice, no doy más. Bueno, eso le pasa al paciente con este fármaco y nos ayuda a trabajar integralmente con ese paciente para el cambio de hábitos. No es mágico, es una muleta en el camino. Claro, y no es para todos. No, y no es para todos. Si alguien tiene 10 kilos de más... ¿Son estéticos o son por salud? Porque si esos 10 kilos de más realmente me están influyendo en una diabetes, en un hígado graso, en una dislipemia, en una enfermedad, o sea, cuando yo lo veo, digo, bueno, mi paciente tiene 10 kilos de más de tejido adiposo, la obesidad la podemos llamar también adiposopatía. Perfecto. 10 kilos de más de tejido adiposo lo necesito, este es el fármaco que me va a ayudar. Tenemos otro fármaco aparte del inyectable que son comprimidos,
que también actúa a nivel central y también actúa en lo que tiene que ver con la saciedad. Por eso decía que lo más importante es ir a un médico, armar un equipo con quienes abordarlo. Fíjense que hoy invitamos no a un profesional, sino a 5 profesionales que pueden ayudarte, que deben estar ahí cuando vos decidís iniciar este proceso. Y a veces no es la percepción de tu cuerpo, sino la percepción de tu salud. Cuando los exámenes te dan mal, y bueno, a lo mejor hay que atender si tenés diabetes, como decías vos recién, si quizás hay un hígado graso, que hoy hay un montón de gente con hígado graso, bueno, quizás hay que descender de peso y es necesario y fundamental y prioritario. Muchísimas gracias a todos por estar hoy. Gracias. Aquí pasamos las redes sociales, van a estar en nuestras redes también, @DRA Sánchez Calvin, Bariátrica Lab, Caro Costa.nutrición. Caro Costa.nutrición. Profe_Nico. Ahí está. Y Nora_Gesualdo. Todo se lo dijimos y además lo vamos a publicar en @Niparatori y en @En Casa Salud OK. Pero como siempre les decimos, lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Y hoy más que nunca, porque esa experiencia de vida, porque eso que atraviesa la vida de quienes hoy generosamente nos abren las puertas de su universo, es lo que en definitiva nos termina de estimular. Porque la obesidad es una enfermedad que debemos atender y que esencialmente tenemos que atender. La obesidad es una enfermedad. Fue muy mal vista socialmente siempre, como que el gordo es gordo porque quiere que cierre la boca y ya no es más gordo. Sin mirar todas las cosas que desarrolla atrás, ¿no? La diabetes, problemas de tiroide, problemas psíquicos, problemas respiratorios que ahora se están viendo y lo están tratando, pero antes no. Se cuestionaba más a un gordo que a un fumador. El fumador es enfermo, el gordo también tiene una enfermedad.